Y eso es absolutamente irregular. Entonces, esto va a terminar en una vacancia, casi podría afirmar en este momento que no. ¿Y saben por qué? Porque si hay vacancia, se vaya y se van los congresistas, y los congresistas no se quieren ir. Absurda, en que tenemos una presidenta que tiene la mejor semana 4% de aprobación, pero normalmente 3% y menos. Es decir, no la quiere nadie. No la quieren ni los que la eligieron ni las que votaron por la candidata Keiko Fujimori. Y esto se ha visto incluso en la conferencia anual de ejecutivos, porque el principal sostén de la señora Dina Boluarte han sido los partidos en el Congreso y los empresarios, o por lo menos buena parte de ellos. Y ni los empresarios, como se manifestó en las encuestas realizadas en la conferencia anual de ejecutivos, la quieren. Y la señora, pese a que al final todos como que nos hemos resignado a que ya pues durará hasta el 2026, pero el problema es que, como hemos dicho acá, el Congreso no se comporta pues de manera modosita, como diría mi abuela, no, serenitos, tranquilos, para que lo soportemos al 2000. Hacen barbaridad y media desde el Congreso de la República. Y por el otro lado, la señora Boluarte hace méritos permanentemente para ganarse el que en la agenda se incluya otra vez el tema de la vacancia presidencial. Y no hay que ser brujo para saber que el final de esta historia va a ser otra vez un enorme descrédito para la presidenta, que ya no sé cuánto más va a bajar. O sea, esta señora con 3% de aprobación resulta que nos mintió, resulta que contra lo que dijeron su vocero sí se sometió pues a cirugías. Y según todos los indicios son cirugías que no tenían que ver con un grave y urgente problema de salud, tenía que ver con, no sé, la soberbia de la señora, la desesperación por verse mejor, según los parámetros, no que del Instagram, no sé de qué parámetro, ¿no? Y que se sometió a una operación que supuso que ella tuvo que hacer abandono del cargo como presidenta y no nos dijo nada. Y terminamos teniendo, en términos prácticos, al señor Alberto Otárola como presidente de hecho. Y eso es absolutamente irregular. Entonces, esto va a terminar en una vacancia, casi podría afirmar en este momento que no. ¿Y saben por qué? Porque si hay vacancia, se vaya y se van los congresistas, y los congresistas no se quieren ir. Por eso el abogado de Dina Boluarte sale a decir, tranquilo, que esto se arregle en el Congreso, sin asco. No que el Congreso debe revisar los hechos y que la Comisión de Fiscalización debe asumir el rol de comisión investigadora. No. Dicen, ni se preocupen porque esto en el Congreso se arregla. Y seguramente es lo que va a ocurrir. Pero fíjense ustedes, el debate sobre la vacancia presidencial, ¿a qué nos enfrenta? A que si se va la señora vamos a tener que reemplazarla por alguien. Y la pregunta es, ¿por quién? ¿Y saben cuál es el problema? Que no tenemos respuesta a esa pregunta. Porque en este momento ya son 39 partidos inscritos ahorita y vamos a pasar los 40. Porque hay algunos que todavía están en proceso de certificación, de corrección de las observaciones que se hicieron a sus firmas, a sus comités. Pero seguramente vamos a tener 40, 42 partidos inscritos. Esto no tiene precedentes en la historia del Perú. O sea, estamos en la peor crisis política. Y la crisis política que debería obligar a que con responsabilidad la gente que piensa más o menos igual que se junte, lo que hacen es dividirse cada vez más. Hay 10 partidos de derecha, 8 partidos de izquierda, 30, 20 y tantos partidos que se reclaman de centro para no sé dónde. Es decir, pero ¿saben cuál es el gran problema? Que no estamos discutiendo ni afrontando con responsabilidad los grandes problemas del país. Es decir, ¿en qué momento vamos a discutir seriamente, no? Y me van a disculpar las idioteces que proponen en relación a la crisis de inseguridad. Porque proponen idioteces. Es decir, tenemos el primer problema que resolver es el de la crisis de inseguridad, porque sin seguridad no avanzamos un centímetro hacia ningún lado. Y esto ya es insostenible. Entonces hay que hacer focus y poner eso como prioridad y no dormir. Y no hay, señores, descanso, que se suspende la legislatura, ni que la presidenta se tome unos días para arreglarse la nariz. No hay tiempo. Hay que enfrentar esta crisis convocando a la gente que tiene respuestas, desempolvando los proyectos que están guardados en los cajones en el Ministerio
del Interior y en la Comandancia General de la Policía y hacer profundos cambios. Es decir, la policía en el Perú tiene que ser reformada. Tenemos que volver a una estructura donde haya policía de seguridad como era la Guardia Civil y policía de investigación como era la PIP. Y necesitamos tomar el control de las calles, para lo cual hay que incorporar a los serenos. Ya me aburro de repetir lo mismo porque lo han dicho acá 500 veces los especialistas y no escuchan y no se hace. Declaran estado de emergencia y no pasa nada, caminan desordenadamente por las calles militares, policías, serenos, sin ningún plan real. Y la investigación no tiene recursos, están en guerra por razones políticas. Y además hay un problema muy serio. La policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario están atravesados por un cáncer de corrupción que hay que acabar, que hay que sacar de las instituciones, hay que limpiar las instituciones. Pero eso es uno de los problemas. Porque tenemos que enfrentar otros muy graves. Todo el mundo habla de el déficit, de la importancia de la educación un poco más y lloraban los empresarios con Julio Velarde diciendo que la educación era la clave. Bueno, termina la conferencia anual de Ejecutivo, nos olvidamos, seguimos con nuestra vida normal y con un presupuesto miserable para la educación. Exitosa.